Hola, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa que les trae la Fundación EPM, como siempre, con todo el cariño para que compartamos juntos una hora de aprendizajes, de reflexiones, de nostalgias y recuerdos, así como la música que estábamos escuchando, la música de los abuelos, para que los libros, y bueno, vamos a escuchar mucha música así, bonita, en esta hora, porque desde hoy estaremos cada jueves a las 10 de la mañana hablando de historia. Sí, señores, de historia, un tema que nos encanta, que nos llena el alma y el corazón, pero además de buenas conversaciones. Y eso es lo que queremos con este programa, que usted allá en su casa se comunique con nosotros y conversemos juntos sobre estos temas maravillosos que nos vamos a traer aquí a la cabina de Eureka. Son 8 programas que van a conformar una serie en donde estaremos hablando, óigase pues, de historia y desarrollo de Medellín, de la historia de la arquitectura, para esos recuerdos bonitos de esos edificios que ya no están y que recordamos con tanta nostalgia, de la historia de la industria, esta ciudad tan llena de progreso, con tantas cosas maravillosas que han sucedido gracias a estas mentes brillantes que hemos tenido en el mundo de la industria, de las empresas de Medellín, del transporte, lo que trajo el transporte, el tren, cuál fue el primer carro, la historia de la aviación, todo esto lo tendremos aquí también. La historia del acueducto, por supuesto, cómo somos ahorita, cómo vivimos ahora y en relación a cómo fue al principio cuando no existían las redes de acueducto en Medellín. La historia de la energía, la historia de las comunicaciones. Estamos aquí en la radio, yo sé que están allá disfrutando muchísimo de este programa en esta mañana y que vamos a conversar a continuación. Vamos a ver quiénes son los que están conectados a esta hora. Pues por supuesto vamos a hablar de los grandes personajes que han hecho historia en nuestra ciudad. 8 capítulos, donde vamos a encontrarnos a hablar en vivo de la historia de Medellín. Soy Janet Calderón y estoy desde la cabina de Radio Bolivariana transmitiendo por los 1110 AM hablando de historias de ciudad. Consentida, colegada del cielo, como farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colegada del cielo. Medellín, la provincia montañosa de Antioquia en Colombia, que llamamos la ciudad de la eterna primavera por su clima templado. Bueno, hoy día no tan templado, está como más calientico. Alberga la Feria de las Flores, el Metrocable, todos los barrios circundantes que cada vez son más bellos, las esculturas de Fernando Botero, tantos deportistas. Bueno, usted, ¿cómo habla de Medellín? ¿Qué es lo que cuenta de Medellín cuando vienen los visitantes a la ciudad? Vamos a hablar de Medellín y quisiera hoy hablarles de un tema que es pues el principio de esta serie que les comento, que sería la fundación de Medellín. ¿Cómo fue fundada esta ciudad? Hay muchas teorías. Dicen por ahí que en el año 1541 llegó a estas tierras la primera expedición española dirigida por el mariscal Jorge Robledo y luego el 2 de marzo de 1616, en el lugar donde hoy está ubicado el Parque del Poblado, se fundó oficialmente la ciudad de Medellín, que originalmente adoptó el nombre de San Lorenzo de Aburrá. Pero por allí hay otras teorías que dicen que el 2 de noviembre de 1675 tiene lugar la fundación jurídica de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín en la Plaza Mayor, denominada hoy Parque de Berrío.
Esta es la fundación jurídica, dicen algunos, y a cargo del capitán general don Miguel de Aguinaga. ¿Quién recuerda el edificio Miguel de Aguinaga, en donde funcionaba EPM hace tiempo? Y Mendigoitia, quien como gobernador y capitán general de la provincia de Antioquia, recién posesionado del cargo, mandó a levantar el censo de población del Valle de Aburrá y le señaló límites a la nueva villa. Fue así como empezó a gestarse lo que hoy es la capital de Antioquia o la provincia de Antioquia. Yo quisiera saber, señores oyentes, ustedes cuál creen que es la mejor teoría. ¿Medellín fue fundada en el Parque Berrío o Medellín fue fundada en el Parque del Poblado? Dos teorías diferentes. Si tienen recuerdos, si tienen historias, 411-7882 es la línea directa para que llamen y me cuenten. ¿Qué sabe usted de Medellín? ¿Cómo fue que se fundó la bella villa de la Aburrá? 411-7882 para que estén aquí acompañándome en la cabina, porque más tarde viene Joan Daniel Ramírez Mejía, miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Bueno, y él nos va a aterrizar en todas las teorías y en todos los conocimientos que tengamos. 411-7882, ¿qué cree usted? ¿Cómo fue fundada la ciudad de Medellín? Tengo una novia en la tierra, tengo una madre en el cielo, tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos, dejo mi rancho y en torno a mi serenata los cielos. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Tenemos la primera llamada de esta serie de programas. ¡Qué alegría! ¿Con quién hablo? Muy buenos días, hola, con Carlos Acevedo, ¿cómo está usted? No, perdón, ¿Aló? no le escuché el nombre. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Carlos Acevedo Pulgarín, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, está como malito el retorno. Sí, un poquito, pero ya vamos a ir solucionando. Por aquí está Dairo ayudándonos con el tema. Cuénteme. Vea, yo tengo como entendido que la Bella Villa empezó donde está la iglesia de la Candelaria. Ahí es como cuando se fundó la primera villa, la Candelaria. De ahí inició como la ciudad y ahí empezó a crecer esta gran ciudad que tenemos hoy en Antioquia. Yo creo que ella llama la capital de Colombia, porque es la más innovadora, la que tiene mucho más empuje, más arranque, como dicen los antioqueños, más perrengue. Entonces, eso es lo que tengo como entendido. El Poblado también lo han denominado como ese sitio donde está, donde también como que hay allí unos, los primeros indígenas que eran allí también, allí estaban posicionados, y también se habla pues como que ella haya iniciado, pero no tengo todo el conocimiento. Ahorita hablaste de una cosa muy importante, el transporte. Creo que ahorita los animalistas hay que cambiarle la idea, porque el primer transporte que ha habido en el mundo se llama el caballo, la bestia, la mula, para poder dirigirse de un municipio a otro o de ciudad a ciudad. Incluso nuestros tatarabuelos decían que había que andar hasta 8 días para llegar a un pueblo o una ciudad en lomo de mula. Entonces yo creo que hay que ir mirando que esta tradición no puede tampoco acabar. Me parece que hace unos años atrás había una colonia de Concepción y llegaba hasta Medellín con las mulas cargadas, hace por unos 6-7 años, y con todo este animalista que ha ido cambiando pues tradiciones, que era cuando se pierde todo. Y otro que me decía mi abuelo era el tranvía, que llegó el tranvía y pues hay unas estaciones, hay unas capillas por ahí en ciertos municipios donde pasaba el tranvía. Bueno, usted hablaba ahorita de los indígenas, los yamesíes,
los Niquías. Miren, los que conocen la estación Niquías ya saben de dónde viene el nombre. Fueron los habitantes indígenas que estuvieron en nuestro territorio, los Yamesíes, los Niquías, los Notables y los Aburráes, también de ahí el nombre de Valle de Aburrá. Ellos estaban antes que nosotros, nos mencionaba don Carlos el tema de los indígenas, por supuesto el tema del transporte, y que lo mencionaba ahorita, lo vamos a estar conversando y lo vamos a estar hablando en este programa, don Carlos. Vamos a hablar del transporte, por supuesto el tema del lomo de mula, el desarrollo tan importante de ese perrenque del que habla usted de los antioqueños, pues ahí estuvo presente este animalito, ¿cierto? Y pues el tranvía. Está hablando de muchos temas. Don Carlos, ¿usted a qué se dedica? Yo soy un agricultor, un campesino, pero que quiero el campo y lo amo. La gente decía, yo siempre hablo del campo, la ciudad es muy interesante, pero yo les decía y les digo en cualquier acto o reunión, si no queremos el campo, con toda seguridad que no hay ciudades. La ciudad, pues, decíamos hace unos años atrás, no he visto la primera empresa que haga una gota de agua. Por el campo no llega nada a la ciudad. Los alimentos y todo es porque el campo lo produce. De acuerdo. El campo. Y yo creo que en este programa, qué bueno que hablar de cómo la tradición del campesino, el agricultor, de que se tenga como ese amor por el campesino, que se quiera, que no se desvalore como ha sido en muchas ocasiones. Y yo creo que los gobiernos tienen que poner la manita en el corazón y decir, hay que apoyar muchísimo al campesino, porque yo he visto por ahí en 10 años los campesinos no quieren estar en el campo, y nosotros vamos ya siendo unas personas mayores y vamos pasando ya de todas estas cosas, y a todos los niños y los jóvenes que vamos a enseñar. La ciudad es muy importante, y sí que interesante, pero allá se empacan los alimentos que llevan del campo, nunca se hace nada a lo ser cotidiano, y entonces producen cosas más porque lleva del campo. Sí, don Carlos, en el programa que tenemos por la tarde, que se llama Eureka, y lo transmitimos a las 2 de la tarde, hicimos hace poco un programa muy bonito que hablaba de todo este tema que usted está mencionando. Por supuesto, los campesinos han sido la base fundamental de todo lo que hoy somos y seguirán siendo, porque pues la alimentación es vital. Y yo creo, don Carlos, que estas nuevas generaciones se están volviendo a eso, cada vez se quieren alimentar más sano, cada vez quieren consumir alimentos que sean naturales, y pues aprovecho esta invitación, aunque se sale un poco del tema, y no, pues porque también, justamente hablando de historia, pues este Valle de Aburrá tenía cultivos de maíz, de frijoles, tejían mantas de algodón, comercializaban sal, pues había una cantidad de cosas que no queremos que se pierda, que se siga incentivando el trabajo del campesino, y que compremos en las plazas de mercado, que le compremos al campesino, y que no estemos pidiendo rebaja, porque no lo hacemos en las grandes superficies, en los almacenes grandes, pero sí lo vamos a hacer en la plaza. Entonces los invito a que compremos alimentos frescos, naturales, cultivados en nuestros campos y al precio justo. Entonces, don Carlos, muchas gracias por llamar, qué bueno tenerlo aquí. Es usted el primer invitado a esta serie de programas de historia de Medellín. Muchas gracias. Yo quería decirle acá una acotacióncita. Claro. Ahorita cómo llegaba el agua a las viviendas hace unos años atrás. Era por acequia, era por unas guavias que se labraban para que llegara el agua allí a estas residencias. Allí es que llegaba el agua a los municipios. Por ejemplo, si vemos un municipio que hay una mujer que hizo un ingenio cómo llegar el agua a su propio municipio, en San Vicente. Allá vemos en el Parque de la Negrita que fuera capaz de llevar el agua allá a ese municipio. Entonces, allí mismo las ciudades. Ahorita las grandes empresas pues nos suministran ese servicio. Gracias a Dios que la tecnología es muy interesante cuando se usa bien. Entonces yo creo que todo eso es muy importante. Que el Señor me los bendiga y les sigo escuchando. Bendiciones. El programa de hoy, que inició este día del programa. Me dice que 8, que bueno que los pueda escuchar todos los porque son muy interesantes y muy agradables para nosotros como campesinos y como seres humanos que todavía tenemos un sitio de pertenencia. Claro que sí. Que se le devuelvan las bendiciones, don Carlos. Lo esperamos el otro jueves aquí a las 10 también. Bueno, les cuento que en un principio
donde hoy día se encuentra la ciudad de Medellín, pues habían indígenas, ¿cierto? Ya les contaba hace un ratico, los yamesíes, los niquías, los nutables y los aburraes. Ahí es donde se encuentra el Valle de la Aburrá. Se calcula, se dice que estaban allí desde el siglo V antes de Cristo y que se cultivaba maíz, se cultivaba frijol, que incluso cultivaban curíes y tejían mantas de algodón, comercializaban sal y también se dedicaban a la orfebrería. Ya por allá en el año 1541 llegó a estas tierras la primera expedición española dirigida por el mariscal Jorge Robledo y hoy, donde está el Parque del Poblado, se fundó oficialmente la ciudad de Medellín, que originalmente adoptó el nombre de San Lorenzo de Aburrá. Entonces, otra pregunta para ustedes, otra pregunta, o me devuelvo. ¿Cómo creen de verdad o en dónde piensan que fue fundada esta bella villa de Aburrá? ¿Fue en el Parque del Poblado, fue en el Parque de Berrío o fue en la Candelaria, como nos decía don Carlos? Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. A través de los años la ciudad de Medellín ha tenido muchos nombres. El Valle de Aná fue uno de ellos y ese nombre fue puesto por las tribus indígenas antes de que llegara la primera expedición española. El Valle de San Bartolomé de los Alcázares, que fue un nombre acuñado por Tejelo al descubrir el valle. El poblado de San Lorenzo de Aburrá fue el nombre, ya lo había mencionado, que se le dio el 2 de marzo de 1616 por Herrera y Campuzano. La villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná, y ahí se van empezando a mezclar un poco los nombres que ha tenido Medellín. Por la fundación de San Francisco de Montoya el 20 de marzo de 1671. La villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, título real consagrado en la cédula real del 2 de noviembre de 1675. Y finalmente, Medellín. ¿Qué será Medellín? Dicen por ahí que originalmente el nombre proviene de la palabra metelo, que corresponde al fundador de Medellín, de Extremadura, en España. Por ahí he escuchado otra teoría que ahorita muy seguramente Daniel Ramírez, nuestro invitado hoy, nos va a estar contando, que tiene que ver también con España, con los castillos de España, y de ahí viene el nombre, porque bueno, indudablemente pues tenemos que ver con esta casta que vino a nuestras tierras a fundar esta ciudad. La capital antioqueña recibe este nombre en honor al conde de la mencionada ciudad española, Extremadura de España, Pedro Portocarrero, quien era en ese entonces el presidente del Consejo de Indias en España. Ustedes, señores oyentes, ¿cómo o en qué lugar creen que fue fundada Medellín? 411-7882 es nuestra línea para que se comunique con nosotros y nos cuente si fue creada en el poblado, si fue creada en el Parque Berrío, si fue creada en donde está la iglesia de la Candelaria o dónde nació Medellín, esta ciudad tan notable como uno de los principales centros culturales de Colombia hoy, tan llena de industria, tan llena de iniciativas
de las comunidades que cada vez crecen más. Un cisne más blanco que un copo de nieve, en un limpio lago tenía su mansión. Allí muy tranquilo pasaban los días, allí no sentía penas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado solo. Vamos yendo de lado a lado, un poco resumiendo y entrando en calor y entrando en contexto en esta bella historia de Medellín. Recuerden, es el primer programa de una serie de 8 programas donde estaremos hablando de historia de Medellín. Y estaremos hablando de muchos temas, como por ejemplo, hoy, la fundación de nuestra bella ciudad. Pero más adelante estaremos hablando de la historia de la arquitectura, de la historia del transporte, de la historia de las comunicaciones, de la historia del acueducto, de la energía, de los personajes que han hecho historia en nuestra ciudad o en nuestro territorio. Hablemos de la colonia. En el tiempo colonial, Medellín no tenía mucha importancia como centro urbano, no era tan grande y tan importante como lo es hoy. El señor de Antioquia, el señorío de Antioquia más bien, lo ostentaría en esta época la ciudad, la madre de la región antioqueña, Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia tenía más importancia que lo que hoy conocemos como Medellín, sí señores. Esta que está en el occidente del departamento y que hoy conserva su arquitectura colonial tan bonita, que nos vamos a pasear cada 8 días por allá, Santa Fe de Antioquia, era más importante que Medellín. La ciudad de Río Negro en el oriente y los pueblos mineros en la zona del Bajo Cauca también tenían gran importancia, y Medellín era en ese entonces una villa tranquila. ¿Cómo nos imaginamos Medellín? Recuerden que el 411-7882 es nuestra línea telefónica para que conversen con nosotros, para que nos cuenten cuáles son esas historias que conocen de Medellín, qué tanto saben de nuestra historia, de nuestros antepasados, qué tanto tienen en su memoria, en la memoria de los abuelos. Qué rico que alguien nos contara una historia que les contó el abuelo o que les contó el papá. Aquí estamos, 411-7882. Por ahora, ya llevando media hora de este nuevo programa de historias de Medellín, les tengo un invitado muy especial, se los venía anunciando desde hace un buen rato. Él es Daniel Ramírez Mejía, miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia, un apasionado por la historia de Medellín, por cómo somos, por qué somos así físicamente, los apellidos. Ya ustedes algunos posiblemente lo han escuchado, lo han visto por ahí en la televisión, y hoy nos acompaña en la cabina para hablar de la fundación de esta bella villa de Aburrá. Daniel, muy buenos días, bienvenido a este nuevo programa, bienvenido a esta serie, qué rico tenerte con nosotros. Muy buenos días, qué gusto estar de nuevo en cabina contigo, Janet. Un saludo muy especial a todo el equipo de producción de Radio Bolivariana y a todos nuestros oyentes. Qué grato hablar de historias de la casa, qué grato hablar de la historia de nuestra ciudad, Medellín. Qué bueno entender todo ese contexto como mirábamos precisamente de nuestra ciudad, de todo su entorno, porque hay que entender a Medellín con Antioquia, con sus conexiones y con su gente. Si queremos entender la historia de Medellín, con frecuencia suelo hacer referencia a Rocío Arango. Ella es la líder de innovación y emprendimiento social que con frecuencia dice: en Medellín se ha documentado la historia de un territorio que tenía todo en contra. Debemos todo ubicar... Sí, Daniel, pues claro, si nos ponemos a pensar, el desarrollo, ahorita llamaba un oyente y nos hablaba, pues es que tenemos un desarrollo que ha sido importante y a lomo de mula. Claro, ¿por qué? Porque es que están las montañas. Estamos en un huequito, el valle es un huequito rodeado de montañas, vivimos en un territorio quebrado. Exactamente, estamos en nuestro querido Valle de Aburrá, que recibe sus nombres por las poblaciones aburraes, que eran nativos que estaban también en el área metropolitana. También entender que nuestro Valle de Aburrá en medio de las montañas genera unas condiciones
espaciales para la difícil colonia, para que las familias se adaptaran a ese territorio, tenían que estar dispuestas a colonizar, a crear lugares de residencia. Y vamos a ver cómo hay figuras tan importantes como la Quebrada Santa Elena y el río Medellín, que fueron dos ejes transversales que marcaron la historia, el desarrollo y la calidad de vida de nuestro Valle de Aburrá. Te menciono que el 10 de agosto de 1541 comienza la historia del Valle de Aburrá, comienza la historia de Medellín. Fue por este periodo que arriban las tropas del conquistador don Jorge Robledo Ortiz. El mariscal español había llegado, procedente precisamente de la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia. Los españoles, la primera vez que llegaron a este valle, venían desde San Antonio, desde lo que hoy conocemos como San Antonio de Prado, y bajaron por lo que hoy conocemos como las continuidades del barrio Belén. O sea que podemos decir que la primera llegada, que el lugar, digamos el territorio más antiguo y el primer barrio de la ciudad de Medellín fue el barrio Belén. Debemos entender que nuestra historia tiene distintos actores, que nuestro primer actor son nuestros ancestros nativos. De los ancestros nativos podemos destacar a los yamesíes. Los yamesíes era la población originaria que llevaba siglos en este territorio y que se encontró con los españoles en lo que hoy es el Parque de Belén. Por eso, Medellín en un primer momento lleva el nombre de Aburrá de los yamesíes. Sabes, Daniel, que hace un momento estábamos hablando de esos primeros indígenas que habitaron estas tierras, entre los que están los yamesíes, entre los que están los aburráes, los niquías, ¿cierto? Los notables. Bueno, a mí me gusta muchísimo la historia. Yo estoy feliz de estar en esta cabina conversando con ustedes, oyentes de Radio Bolivariana, sobre historia, y hoy con Daniel Ramírez, que nos acompaña para contarnos. Daniel, ahorita le estaba haciendo una pregunta al público, todavía nadie se ha atrevido a contarme que dónde cree. No pasa nada. Sí, sí, no fue así. Pues, como les cuento, hay diferentes teorías, pero les estaba preguntando, ¿dónde creen ustedes que fue fundado Medellín? Porque hay varias teorías. O sea, tú ahorita estás contando que el primer barrio entonces fue Belén y que entraron por los terrenos que lindan, digámoslo, con San Antonio de Prado, que pues es una distancia considerable, pero digamos que tenemos una línea montañosa, sí, que si la atravesamos nos va a conectar, porque después determinamos que la ruta más adecuada es subiendo por lo que conocemos como el barrio Robledo, que lleva su nombre en honor al conquistador don Jorge Robledo. A ver, ¿cómo así, Daniel? Entonces, ¿fue por Belén o fue por Robledo? La primera entrada es por Belén, ahí nos veníamos abriendo paso. De hecho, mandaron a José Luis Tejelo, que fue el primero que hizo la llegada al valle. Luego se determinan otras rutas más adecuadas y se crean otros caminos. Los caminos que se crean en un primer momento fueron los caminos que ya estaban trazados por los ancestros indígenas, pero hay que recordar que ellos andaban a pie. Acá no habían caballos, los caballos llegan precisamente de España. Entonces hay caminos que son aptos para transitar con caballos, pero hay otros caminos que solamente eran por tracción humana y no podían atravesar. O sea, estamos hablando en ese momento de la historia en donde, digamos, ya habían unos habitantes, por supuesto que son nuestros antepasados indígenas, pero luego llegan los españoles, traen los caballos, entran por estos dos sectores o entran por el lado de Belén. Y bueno, ¿y qué pasa con estas dos teorías, Daniel, en donde algunas personas dicen, no, es que Medellín inició en el Parque del Poblado, y otras personas dicen, no, Medellín inició en el Parque de Berrío? Pero entonces tú vienes y nos cuentas, no, pero es que inició por el lado de Belén. ¿Será que al mismo tiempo estaban sucediendo cosas o cómo se puede, digamos, desenredar esta historia? Bueno, tenemos varios momentos. La historia, como hemos mencionado, es como un río o como una gran calle, y en sus riberas empiezan a pasar cosas. Nosotros vamos conectando que precisamente esas llegadas fueron por el barrio Belén o lo que hoy conocemos como el barrio Robledo. Entender entonces que estas dos fechas de entrada fueron el 10 de agosto de 1541, que la sabemos gracias al cronista Juan Sardela, y también otra fecha interesante es el 25 de agosto de 1541, que se funda el primer real. Los reales era lo que conocemos ahora como un campamento. Los campamentos los españoles hacían sus reales. Hay otra fecha muy interesante, y es que el 2 de marzo de 1616, ahí es donde entra este tema que tú me decías de la fundación. El 2 de marzo de 1616 se funda el resguardo indígena de San Lorenzo de Aburrá. Resguardo indígena de San Lorenzo de Aburrá. Este es en 1616 por el orden del visitador Francisco Herrera y Campuzano.
para algunas personas, ahí comienza la historia. Aunque lo que teníamos en ese entonces era un poblado. Todavía no éramos ni ciudad ni villa, no. Era un poblado. Por eso también se le decía el poblado de San Lorenzo y por eso ese sector hoy se llama el barrio El Poblado. En honor a esta fundación en 1616 que tuvo lugar donde hoy está la iglesia del barrio del Parque del Poblado o el Parque del Poblado. Por eso hay un monumento que se levanta para recordarnos la fundación precisamente de este poblado y que ahí comienza gran parte de nuestra historia. También debemos recordar que se funda San Lorenzo de Aburrá por allá el 2 de marzo de 1616. Y también ya otro hecho importante porque ahí es donde entran las personas. Venga, pero es que si esto fue en el Parque del Poblado o fue en el Parque de Berrío. Lo que pasa es que son distintos momentos. Tiene lugar precisamente el poblado de San Lorenzo en lo que hoy es el Parque del Poblado. Pero si hablamos de fundación jurídica, digámoslo así, tenemos esta fecha que es el 2 de noviembre de 1675. Tiene lugar la fundación jurídica de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. O sea que el sábado pasado fue como una especie de cumpleaños. Exacto. Lo que pasa es que entre académicos, investigadores y estudiosos de la historia coinciden en que hay distintas fechas que son muy importantes. Pero digámoslo así, la fundación jurídica, el cumpleaños de nuestra ciudad, fue el 2 de noviembre. Cuando hablamos de fundación jurídica es que ya fue con papeles legales y todo eso. Exacto. Y que lo que antes era un poblado ya se convierte en una villa. Y esta villa, todos conocemos precisamente un edificio del centro de la ciudad, la primera sede de las empresas públicas, que fue el edificio, que es el edificio que aún lleva el nombre de Miguel de Aguinaga. Resulta que don Miguel de Aguinaga y Mendigoitia fue el capitán general de la provincia de Antioquia, y él por allá, el 2 de noviembre de 1675, consagró este lugar como Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. O sea que gracias a él llevamos hoy la ciudad el nombre de Medellín. Y Villa de la Candelaria porque estaba consagrada a la patrona, a la Virgen de los Marineros, que es la Candelaria, porque muchos de nuestros ancestros venían de España y venían por barcos, lo que se llamaba ultramar. Entonces nosotros conservamos esa devoción a la patrona de los marinos a pesar de estar en medio de las montañas y no tener el mar pues ser tan cercano. Miren que en toda esta historia hemos tenido muchos referentes de nombres que pues conocemos desde hace mucho tiempo pero que no nos hemos preguntado de dónde vienen. Pues tenemos nuestra hermosa iglesia de la Candelaria en el centro de Medellín. Pues tiene también una razón de ser, por supuesto. Claro que sí, la Candelaria es uno de nuestros lugares insignes y símbolos, porque fue ahí donde empieza como el gran centro urbano que se convertiría en lo que hoy conocemos como Medellín. Nuestra iglesia de la Candelaria está ubicada precisamente en lo que fue nuestra Plaza Mayor, hoy Parque de Berrío. La Plaza Mayor o Plaza de Armas está creada para ser el centro y punto de encuentro de las comunidades de una fundación, para el ejercicio del comercio, para la política, las actividades religiosas y culturales. ¿Y por qué se llama Plaza de Armas, Daniel? La Plaza de Armas recibe este nombre porque en épocas, digámoslo, virreinales, tenían la necesidad de que si pasaba alguna situación, todos los militares y todos los hombres y mujeres en condición de pelear tenían que llegar a la Plaza de Armas a recibir las armas. Era como el punto de encuentro caso de... Exacto, punto de encuentro para la defensa de un territorio. Entonces por eso se llevaba el nombre de Plaza de Armas. Hay un personaje muy interesante detrás de la iglesia metropolitana, detrás del parque, en la parte trasera de la iglesia de la metropolitana, hay un monumento, que es el monumento a Moni Velarde. Y tenemos también una de las vías transitadas de nuestra ciudad, que es Moni Velarde. Resulta que en 1788 el visitador español don Antonio Moni Velarde llega, encargado por el virrey de España, a mirar cómo iba esta villa de la Candelaria de Medellín. Y dice, hombre, aquí faltan cosas. Las calles no tienen nombre, los barrios no tienen nombre, estas personas no tienen desagües. O sea, pues esto es un villorrio, ¿cómo lo vamos a mejorar? Un villorrio. Nos llamó villorrio. Descarado. Pero también hay algo interesante y resulta que él dice, venga, aquí falta oferta cultural. Miremos eso tan bonito porque desde España ya se pensaba, bueno, también tenemos que trabajar por la cultura, tenemos que pensar por esos puntos de encuentro. Y él da la orden de fundar la primera pileta o fuente pública para el suministro de agua. Esta primera fuente de agua se ubica en lo que hoy es el Parque de Berrío. Miremos la importancia de eso, el agua no llegaba hasta las casas, ahora yo tengo ganas de un vaso de agua, voy, me sirvo de la llave y ya.
Antes teníamos que caminar hasta una fuente hídrica. Por eso entonces tenemos el Parque Berría como plaza mayor, donde teníamos la pileta central. También había otro suministro que era el de la Quebrada Santa Elena, que recorre 25 kilómetros desde su nacimiento, pasando por Santa Elena, bajando a la ciudad, atravesando por lo que hoy conocemos como la Avenida La Playa. Que se llama la playa porque corría agua por allí. Exactamente. Y la gente se bañaba ahí en la playa. Porque antiguamente se denominaba el pasaje de la playa a las grandes casas, se encontraban a los costados de esta fuente de agua. Tristemente, la contaminación descontrolada obligó a que en 1920 se cubriera con una capa de asfalto. Pero recordemos que bajo la playa pasa precisamente lo que fue nuestra Quebrada Santa Elena, que permitió el crecimiento, desarrollo y supervivencia de los medellinenses de aquella época. La Quebrada Santa Elena será muy protagonista en próximas historias de esta serie que los estará acompañando todos los jueves a las 10 de la mañana. Para quienes no sabían, debajo de esa avenida La Playa, la que ya se está llenando de alumbrados, ya están poniendo los alumbrados, Daniel, corre agüita y es nuestra Quebrada de Santa Elena, viene desde allá arriba, Daniel. Exactamente, entender que es que hasta, digámoslo, principios del siglo XX, el principal suministro de nuestra ciudad fue la Quebrada Santa Elena y tener en cuenta también el vital suministro que había en la Plaza Mayor. Entender que antes Ayacucho no era directo como lo conocemos ahora, sino que había un zanjón que bajaba desde San Lorenzo por Los Huesos y era también un pequeño arroyo. Entender que, imagínense, lo que hoy conocemos como el Puente de la Toma. El Puente de la Toma fue en un momento la toma de agua para la planta eléctrica, pero también fue el lugar para la toma de agua. Cuando llegaba un invitado especial, imagínate, tú tienes un invitado especial en tu casa, él pues hace uso de tus servicios, hace uso del espacio. En aquella época, si llegaba un monseñor, un invitado, un alto funcionario, ¿qué hacíamos? Llevarlo a la Quebrada Santa Elena, a la toma, para que se bañara allá. Ese era el paseo. Precisamente, y eran las tomas de agua más limpias. El paseo y la necesidad, ¿cierto? Porque Exacto. allí se tomaba el agua. Bueno, vamos en que llegó el señor Moni Velarde, como se llama esa calle, por allá, por Villahermosa, por Prado, por esos lados de allí. Ajá. Y viene y dice que esta villa es un villorrio y que necesita más cosas y viene con la idea de traer cultura. Eso me gusta. Exactamente. Se reivindicó el señor conmigo. Sí, efectivamente. Y es entender que muchas cosas nos llegan precisamente de ese acervo cultural que tenemos. De nuestro ancestro nativo tenemos unos hábitos hermosos, una conexión con la naturaleza, con el entorno y la historia. Entender que nosotros nos bañamos diariamente por nuestro ancestro nativo, porque para ellos era como un ritual, no lo veían como algo de aseo. Entender precisamente que nuestro suministro llegaba de nuestra ciudad madre Santa Fe de Antioquia, que Santa Fe de Antioquia también es muy importante para esta historia. Y saber, por ejemplo, que un dato así también, una observación, muchos que conocemos nuestra ciudad madre Santa Fe de Antioquia hemos visto el escudo. El escudo característico con un león rampante, las figuras de unos murciélagos y unas fuentes de agua. Entender que el escudo de Santa Fe de Antioquia, así como un paréntesis, fue consagrado precisamente el 7 de febrero de 1545 por el rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Es entender que estos territorios, Santa Fe de Antioquia, la ciudad de Medellín, hicieron parte en el pasado de lo que fue el Imperio Español, lo que era el Virreinato de la Nueva Granada o lo que era conocido también como el Imperio de Ultramar. Entender cómo las cosas han cambiado, entender cómo dimensionamos hoy nuestros entornos y cómo vemos nuestra ciudad. El tema de la cultura pues llega y empiezan a tener unas dinámicas. Todo lo que hoy conocemos como el área metropolitana tiene una conexión y ese eje transversal es nuestro río Medellín. El río Medellín, antes que una fuente de suministro de agua, por tener tantas poblaciones en sus riberas, sufre una contaminación descontrolada, lo que no permite que el consumo de su agua sea el más óptimo. Entonces tienen que recurrir a arroyos, a quebradas, a ríos. Entonces empieza a crearse la historia. Daniel, un paréntesis, así Claro. como tú lo llamas, ¿por qué se canalizó el río Medellín? Bueno, tenemos que tener en cuenta que por allá entre 1940 y 1946, la Sociedad de Mejoras Públicas junto con el municipio de Medellín toman la decisión, vamos a canalizar estas aguas. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente hídrica que está ocupando mucho espacio, presenta desbordamientos y en algunas zonas también habían muchos pantanos. Estos pantanos representaban un problema de higiene y salubridad. Recordemos que Medellín, como la conocemos, llegaba hoy sí mucho hasta la Alpujarra, pongámoslo así en este contexto, hasta el edificio Vázquez y el edificio Carré. ¿Por qué? Porque
de donde está la biblioteca EPM hacia abajo encontramos el pantano de los Uribe. El pantano de los Uribe, que pertenecía a la familia de doña Lorenza Uribe, esposa de don Coriolano Amador, era un territorio que casi la gente no pasaba por allá. Entendamos que el río Medellín se desarrolla en la ribera la ciudad de Medellín se desarrolla en el costado oriental de nuestro río. Todo lo que es del río hacia acá, es decir, el del río hacia donde está hoy el estadio, todo esto se llamaba la otra banda. Esto eran fincas y potreros. Por aquí no habían casas, todo se desarrolla en el lado oriental de Medellín. Teníamos una conexión y la primera que fue nuestro puente de Guayaquil que conectaba, que era un punto de encuentro entre el barrio Belén, el Poblado y la Villa de la Candelaria que estaba en el Parque de Berrío. Ese puente que tenemos hoy ahí sobre el río, ¿es el puente original? Sí, efectivamente, este puente es original, tiene un estilo muy particular y unos métodos de construcción similares a los de nuestra iglesia metropolitana. No existía el cemento en esa época, el cemento es muy nuevo y se prepara muy fácil. En ese entonces tenían que recurrir a lo que se denominaba la argamasa. La argamasa podríamos llamarlo entre comillas una especie de arcilla con un procedimiento que permitía que generara la pega. Esta era una preparación romana, se hacía un gran agujero en la tierra, se agrega, por ejemplo, se encargaba en el matadero las vísceras, la sangre, se agregaban arena, se agregaban un montón de componentes para hacer una especie de masilla que posteriormente iba a pegar la estructura. ¿Qué destacamos? Que tenemos una estructura que tiene décadas y aún sigue en óptimas condiciones. 411-7882. Se nos está acabando el tiempo, Daniel. Esto se va volando. Cuando yo ahorita estaba solita y estaba extrañando tener con quién conversar, me llamó don Carlos, conversamos con don Carlos, nuestro primer oyente en esta serie de programas de historia. Excelente, y hemos tratado de condensar un gran volumen de información en unos hitos o momentos y conectarlos con lugares que conocemos o no son frecuentes. Así es, Daniel. Bueno, pues en estos pocos minutos que nos quedan para terminar este programa, pues vamos primero a recibir una nueva llamada y vamos a ver de qué nos van a hablar. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hablamos con Pastor Isaza. Oiga, felicitaciones a Bolivariana, otro espectacular programa, oiga, qué interesante, bueno. Porque nosotros, pues yo ya soy de la tercera edad, pero a nosotros nos enseñaron historia patria, mucha historia patria, y nos ponían muchas tareas, y nos enseñaron fue casi pues cuando llegaron los españoles aquí, las fechas y de las peleas y las guerras que hubo, pues para liberar pues la patria de los españoles, y todo eso nos lo enseñaron, las fechas, quiénes hicieron esas batallas y todo eso, las fechas y ya cómo se fueron fundando los barrios y todas las cosas y todo, pero este muchacho es que sabe mucho. Qué cosa tan impresionante. Él sabe mucho, doña Pastora, y va a ver que vamos a traer invitados maravillosos que usted no se va a poder despegar los jueves a las 10 de la mañana. No, pues que yo estoy pegada ahí todo el día, toda la mañana, hasta las 12 del día, estoy pegada a Bolivariana. Yo quiero mucho a Bolivariana, porque es que qué programas tan instructivos y tan buenos, Dios mío bendito. Pues yo he aprendido mucho de todos esos programas, con psicólogas. Ahora las niñas que hacen ese programa del cáncer, sí. Son espectaculares. Qué Esa bueno. niña tiene un don, mejor dicho, de hablar y explicar todo tan lindo. Doña Pastora, ¿no? qué gusto escucharla, qué gusto, primero, que estés en sintonía de toda esta parrilla de programación que prepara Radio Bolivariana. Sí. Segundo, que poder escucharte y esa mención que haces de la historia en las instituciones educativas, en los colegios. Sí, señora. Muy importante que se recupere precisamente, y ese es un ejercicio que se está haciendo actualmente en la academia, y recuperar la historia para las aulas de clase. Claro, es que eso lo han dejado mucho, nosotros aprendimos mucho, Exacto, que nuestros niños recuerden esa memoria, claro, esa historia para poder proyectarnos a futuro. Sí, ellos no saben ni el nombre de las batallas ni de nada. Nosotros, los adultos que estudiamos pues en la escuela o en colegio, sabemos todo eso. Yo todavía recuerdo todo eso. Sí, señora, tienes toda la razón. Y por otro lado también es la gratitud. La gratitud, porque la historia es un proceso cíclico en los que estamos en ciertos momentos. Tenemos lo que queda del pasado, sí, y señor, parte de ese pasado precisamente lo hemos construido las personas que andamos nuestra ciudad, y a ti te tocó también una parte de esa historia y sigues en otra parte de la historia, y es la gratitud por nuestros ancestros y nuestros mayores que nos han legado esta bella ciudad y este bello Valle de Aburrá. Sí, yo me crié en Belén, que fue uno de los barrios que, pues, fundadores. Con también. Razón estabas conectada. Lo mismo que por allá por Vicuña y por todo eso, por allá arriba, por Aguas Frías y todo eso fueron los primeros barrios que existieron. Belén fue uno de ellos.
Doña Pastora, vamos a hacer una campaña para que le metamos bastante fuerza a la historia Sí, señora. de nuestros ancestros en los colegios, ¿cierto que sí? Sí, señora, hace mucha falta porque los niños no saben nada de cómo se fundó esto, ni cómo quienes vinieron aquí a ayudarnos a lo que fue, pero nos hicieron salir adelante y hemos salido muy adelante. Ve ahora toda la conexión que hay de los jóvenes estudiantiles viajando al exterior y estudiando en el exterior y de aquí para allá y de allá para acá. Eso es una berraquera. Me perdona la palabra, pero es una berraquera. Sí. Está bien. Doña Pastora, le cuento que este hombre maravilloso que nos acompaña, este historiador, miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia, ese título es muy largo, Daniel. María. Y él es muy joven. Muchas Estoy, gracias. mejor dicho, me quito el sombrero. Qué honor escuchar esas palabras y muchas gracias. Espero sigamos en sintonía para seguir compartiendo estas historias. ¿Listo? Con Doña mucho gusto, Pastora, feliz día. Un abrazo, feliz gracias. día, la esperamos. Felicitaciones a Bolivariana. Claro que Y a sí. Freddy. La esperamos el próximo jueves a esta misma hora Sí, para que señora. conozca mucho más de historia de nuestra ciudad. Bueno, Gracias por señora. llamar. Bueno, un feliz día. Feliz día para usted. Gracias. Daniel, ¿nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda, Dairo? 3 minuticos, 4 minuticos. Podemos hacer el parroquial de la Academia Antioqueña de Historia, de los canales de YouTube para que conozcan o mejor Sí, no. al final, pero Pues, redondeemos esta historia para que no nos quedemos en el aire. ¿Te Listo, parece? Está súper bien. Listo, claro que sí. Se trata precisamente de recordar cómo es la historia de este valle, recordar quiénes hacen parte de nuestra historia y precisamente esos momentos que han dado forma a los territorios, a las comunidades donde vivimos. Miren cómo empezamos de 3 focos de expansión. Empezamos con el barrio Belén, empezamos con lo que hoy es el centro de la ciudad, empezamos precisamente con el Parque del Poblado y luego mirar cómo se desarrolla esta ciudad hacia la otra banda. La otra banda, esto se empieza a desarrollar mucho y 2 hitos notables son la construcción de la Biblioteca Pública Piloto, seguida precisamente de la urbanización que conocemos como Carlos R. Restrepo. Vemos cómo se inicia y llega el estadio. El estadio es construido en la otra banda con la intención de que los habitantes tuvieran que desplazarse hasta la otra banda. Y ahí inicia un ejercicio comercial, de urbanización. Tenemos muchos barrios y la invitación es a cada uno de los oyentes que estén en sus barrios precisamente a conocer la historia de su sector. Miremos cómo se llama mi barrio y qué pasó en ese barrio. Tenemos un barrio como La Toma, que ya sabemos por qué se llama La Toma, Buenos Aires, donde subían las personas para tomar otros aires que no estuvieran contaminados por la putrefacción de los desagües del centro de la ciudad. Tenemos también el barrio Las Estancias, que eran las estancias de paso para los españoles, o el barrio Robledo, o el barrio 12 de octubre, que es precisamente el Día de la Hispanidad, donde se encuentran nuestras culturas. Daniel, estamos mirando ahorita un pequeño ejercicio como de todos estos señores que estuvieron presentes en toda esta historia de Medellín y cómo se llaman nuestras calles, nuestros parques, nuestros hospitales, nuestros edificios. De pronto así un poco rápidamente algunos de los que están. Por ejemplo, Robledo. Mencionaste ahorita Robledo. Hay un mariscal. El mariscal don Jorge Robledo, exactamente. Precisamente él llega de España, participa en todo el proceso de conquista y colonización, pasa por Centro a Suramérica y nos quedan muchas fundaciones. Su fundación más destacada es nuestra ciudad madre, Santa Fe de Antioquia, porque está la figura de Santa Fe de Antioquia y Santa Fe de Bogotá. Tenemos, como mencionábamos, el poblado de San Lorenzo, que hoy es el barrio El Poblado. Tenemos un barrio también particular que es Conquistadores. Precisamente recordar a nuestros ancestros hispanos conquistadores, quienes traen nuestros apellidos, cultura y tradiciones. Tenemos nuestra tradicional avenida Nutibara. Nuestra avenida Nutibara, precisamente, que conecta la 33 con San Juan, lleva su nombre en honor al cacique Nutibara, hermano de Quinunchú, quien comandaba muchas de las fuerzas nativas que se encontraban acá al momento de la colonización. Importante, otro paréntesis, entender que este encuentro de 2 mundos en Antioquia se da entre 1500 y 1540, que fue el periodo de colonización. Ahí se empieza a tejer lo que sería precisamente la familia rural, la familia antioqueña, que se integra por componentes étnicos, sociales y culturales distintos. Tenemos muchos barrios en nuestra ciudad, de ahí la invitación de, bueno, ¿qué pasó en este barrio? ¿Por qué lleva este nombre? Digamos, cuando vamos al centro que tenemos Los Huesos, precisamente es porque conectamos con el cementerio San Lorenzo. Entender muchos espacios de ciudad, cómo se configuran y cómo aún guardan su nombre. Quiero enviar un saludo muy especial a un barrio que hoy conocemos, que es el sector de Las Palmas, que por mucho tiempo fue el barrio España.
Y precisamente el barrio España está subiendo por San Juan, arriba de los Huesos, y es un barrio que lleva el nombre de España en honor a la Virgen del Pilar, patrona de España y de la hispanidad. Entonces vemos cómo cada barrio tiene una historia y nos puede decir mucho desde su fundación. Incluso los abuelos de cada barrio, cuando hacemos un rastreo de fuentes, no solo nos remitimos a unas fuentes documentales y patrimoniales, sino que hay que empezar por casa. Preguntemos a nuestros abuelos y vamos a encontrar historias muy interesantes. Daniel, hace poco, bueno, les cuento a nuestros oyentes que en EPM se están haciendo unos conversatorios y justamente es Daniel Ramírez, el historiador que nos está acompañando en estos conversatorios sobre la historia del desarrollo de la ciudad con respecto pues a los beneficios que hoy tenemos como acueducto, alcantarillado, saneamiento, energía. Y nos hablabas del barrio Buenos Aires. ¿Por qué se llama el barrio Buenos Aires en el último conversatorio que hiciste? Cuéntale a los oyentes. Exactamente. Cuando se hace la primera pileta pública, que fue por orden de don Antonio Moni Velarde, se dice, la fuente se debe rebosar, todo el agua debe estar todo el tiempo, como decimos nosotros, derramándose para que se vaya por unos canales. Esos canales tomaban las aguas negras que salían de los hogares, pero estas aguas negras eran a cielo abierto, eran por mitad de la calle. Entonces esto generaba unos olores muy fuertes. Estamos hablando más o menos de qué época, Daniel. Bueno, no es que tenemos que entender que entre 1890 y 1920 encontrábamos muchas estructuras, digámoslo, entre comillas, muy artesanales, ¿cierto? Entonces, cuando había en una población que tiene en un territorio que tiene una población que día a día se incrementa, una industria que crece, empiezan a despedir muchos olores y muchos residuos. De las personas que querían liberarse un poco de esos olores, iban a tomar la brisa ¿de dónde? De los Buenos Aires, en el barrio Buenos Aires. Porque es un barrio alto, porque ya ahí es más inclinado también, entonces todas esas aguas negras corrían más. Yo no me quiero ni imaginar cómo era un Medellín en esa época. Es el tema de la salubridad, entender que llegaron a existir casi 12 puentes en lo que hoy está como era la quebrada Santa Elena. Don Manuel Uribe Ángel con frecuencia mencionó, debemos tener en cuenta que las fuentes hídricas contaminadas son focos infecciosos, por eso nos enfermamos, por eso podemos tomar medicamentos, pero si la contaminación está ahí, porque eran, digámoslo, cañerías expuestas, esto impacta en la salud pública. Por eso, gracias a que tenemos un suministro de agua adecuado, un suministro eléctrico, la calidad mejora, porque las cosas antes no eran como lo son hoy. El tema del crecimiento industrial también, pues ese será un tema de uno de los programas de esta serie, pero como para darle un poco de contexto a lo que sigue de aquí en adelante en estos encuentros, en estos conversatorios aquí en Radio Bolivariana, Daniel, esa creciente, digamos, comercial e industrial que empezó en Medellín, ¿empieza desde cuándo? ¿Desde qué momento? Bueno, ahí hay algo muy particular. Uno es las características de la población. Las migraciones que llegan acá tenían unas tradiciones comerciales, venían de Asturias, de Andalucía, de Galicia, de Cataluña en España, y también de nuestro ancestro nativo también habían unas actividades comerciales por el lado Caribe y llegó también un ancestro árabe, o sea que eso ya venía en la sangre. Por otro lado, hay un momento muy particular y ese es después del periodo que conocemos como periodo de independencia. Muchos de los departamentos del territorio nacional quedaron muy debilitados por las confrontaciones. Entonces, como no teníamos suministros que necesitábamos de otras regiones, tocó empezar a fabricarlos acá. Y este emprendimiento... La necesidad pasa de un emprendimiento a una industrialización. Y esta industrialización precisamente genera un crecimiento muy positivo, pero también unos desperdicios y unos impactos al medio ambiente que transforman todo el entorno como lo conocemos. Entendamos que la industria en la mayoría de los países se da cerca a puertos, cerca al mar, cerca a grandes ríos. En Medellín se da en medio de las montañas. Tráigame usted un generador eléctrico y bájelo por estas montañas. Es muy difícil, entonces es entender precisamente cómo se configura nuestra ciudad en medio de las montañas gracias al empuje, al emprendimiento y al trabajo de la ciudad de la mano con la empresa pública y privada. ¿Me entienden? Hay un crecimiento que da continuidad a nuestra historia gracias al trabajo mancomunado de las empresas, de las personas. ¿Me entienden? Hay una articulación, aquí hay una fraternización de los círculos sociales que hacen parte de nuestra ciudad. Hace un momento estaba recibiendo una visita de 20 personas que vienen de Perú, de una universidad, de la Universidad del Norte de Perú, y unos alrededor de otros 20 que venían de Bogotá y nos preguntaban ese tema, por ejemplo, en Medellín, pues cómo hacemos para que una empresa, por ejemplo, en este caso preguntaban por EPM, pues fuera capaz de tener todos los servicios para una ciudad, que usualmente no es así.
justamente Daniel le hablaba como de ese compromiso y de esas sinergias que se crean entre las personas y entre las instituciones para que cada empresa que se emprende sea cada vez mejor. O sea, lo que se le mete es calidad y cariño a este asunto, y esto ha hecho que las empresas de Medellín, con esa intención de ser grandes, de servir además, ¿cierto? Y de suplir unas necesidades importantes, pues fueran creciendo cada vez más. Yo con frecuencia recuerdo mucho cómo inician las obras de don Manuel Uribe Ángel. Él siempre nos decía, dedicado a las nuevas generaciones para el engrandecimiento de la patria. Cuando todos los sectores trabajamos juntos, vamos para adelante y vamos a progresar. Muy bien. Bueno, señores, pues esto ha sido todo por hoy. Este es el inicio de una serie de 8 programas sobre historias de Medellín que vamos a tener con ustedes cada jueves a las 10 de la mañana. Estaremos conversando con ustedes ahí en sus casas. Hoy tuvimos unos oyentes que nos contaron cosas muy interesantes, que trajeron sus recuerdos, y esa fue la promesa inicial. Cuando empezamos el programa les dije, aquí vamos a tocar el corazón, aquí vamos a traer nostalgias, vamos a aprender mucho y vamos a traer recuerdos que son importantes para lo que sigue de aquí en adelante, por supuesto. Entonces estaremos en esos programas de historia. Daniel nos va a acompañar en otras ocasiones. Espero que sí, Daniel, siempre invitado. Claro que sí, qué gusto estar acá. Y de nuevo un saludo para todos nuestros oyentes, la comunidad educativa y todo el equipo de producción. Ahora sí, Daniel, cuéntanos, porque hay una Academia Antioqueña de Historia, él pertenece a esa Academia Antioqueña de Historia y nos quiere contar en dónde encuentran información sobre ella. Rápidamente, lo primero, visitemos nuestras bibliotecas. Tenemos uno de los mejores sistemas de bibliotecas, un referente regional y mundial. Visitemos nuestras bibliotecas, conozcamos la información que está allí, visitemos las bibliotecas de nuestras universidades. También contar acá con el Archivo Histórico de Medellín, contar con la Academia Antioqueña de Historia, fundada en 1903, la encuentran en redes sociales, y pueden seguirnos también Víctor Ortiz, Cátedras y Recorridos de Ciudad en YouTube y en Facebook, y pueden seguirme y encontrar más historias como las que hemos compartido en Historias con Daniel Ramírez en Facebook y en YouTube. Seguimos conectados y muchas gracias. Un pastelito, dentro de 8 días hablaremos de la arquitectura, la historia de la arquitectura y el desarrollo de esta ciudad. Así que quien quiera ir a la biblioteca y leer un poco sobre este tema para que conversemos todos juntos la próxima semana en este nuevo programa, pues los esperamos, bienvenidos. Así que nos despedimos en este momento. Gracias a Daniel Ramírez Mejía, miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Gracias a Dairo, que estuvo con nosotros, siempre tan bello, tan querido, ayudándonos a que esto funcione cada vez mejor. Ahorita tuvimos una pequeña falla y él, como siempre, la solucionó. Gracias, Dairo, gracias a Radio Bolivariana por darnos la oportunidad de realizar estos conversatorios. Se despide ustedes quien les habla, Janet Calderón, y nos vemos o nos escuchamos, posiblemente nos veamos también por Facebook, vamos a ver cómo lo logramos, el próximo jueves a las 10 de la mañana para que hablemos de historias de Medellín. Hasta pronto. Cabello rizado y los labios rojos, Antioqueñita, Antioqueñita, la palma del desierto no es tan bonita.